Mi nombre es Danielle Atwood. Tengo 32 años. El domingo pasado, mi suegra deslizó un sobremanila a través de la mesa del comedor, miró a mi esposo, y dijo: «Creo que necesitas ver esto». Había hecho en secreto una prueba de ADN a nuestra hija de 3 años. Esperaba que los resultados destruyeran mi matrimonio. Lo que no esperaba era que esos mismos resultados la destruirían a ella. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Ni mi esposo, ni su hermana, ni siquiera su padre. Yo me había enterado de la prueba 2 semanas antes de esa cena. Y lo que hice con esas 2 semanas lo cambió todo. Antes de llevarte de regreso al principio, por favor tómate un momento para dar like y suscribirte. Dime en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo ahora mismo y qué hora es? Me encanta leer esos. Ahora, déjame llevarte de regreso 7 años al día en que conocí por primera vez a Patricia Atwood. Tenía 25 años. Mark y yo habíamos estado saliendo durante 4 meses. Me llevó a la casa de sus padres un sábado en octubre, y su madre abrió la puerta como si estuviera recibiendo una declaración. No me abrazó. Me estrechó la mano. Apretón firme, ojos ya escaneando. Los primeros 30 minutos estuvieron bien. Estofado, charla ligera, Juan contando una historia sobre el recableado de su garaje. Lo suficientemente normal. Pero luego Patricia dirigió la conversación de la manera en que dirigía todo. Calladamente, con propósito. Entonces, Danielle, ¿dónde creciste? Le conté. Bridgeport, apartamento pequeño. Mi mamá era enfermera pediátrica. ¿Y tu padre? Dejé el tenedor. Se fue cuando tenía 6 años. Patricia asintió lentamente. Tocó su arete de perla. Este pequeño gesto practicado que vería 1000 veces en los siguientes 7 años. Lo retorció una vez entre el pulgar y el índice, luego sonrió. Eso debe haber sido difícil. Lo dijo de la manera en que la gente dice interesante cuando quiere decir anotado. Más tarde en el auto, Mark dijo: «¿Le agradaste?» Yo dije: «Sí». Él se rió. Yo no. Lo que noté esa noche, y lo que archivé sin entenderlo todavía, fue cuánto necesitaba Patricia saber de dónde venían las cosas. No solo yo, todo. Le preguntó a Mark sobre el vino, dónde fue hecho, quién lo recomendó. Inspeccionó la etiqueta antes de servir. Era una mujer que rastreaba los orígenes. No sabía entonces que esta cualidad un día sería usada en contra de mi hija, pero recuerdo haber pensado: ella es alguien que lleva la cuenta. Mark y yo nos casamos el junio siguiente. Ceremonia pequeña, 40 invitados, lugar al aire libre cerca de la costa de Connecticut. Mi madre llegó en avión desde Arizona. Patricia usó crema, lo cual mi dama de honor dijo que era una demostración de poder. No me importó. Me estaba casando con un buen hombre. El primer año fue tranquilo de la manera en que a menudo son los matrimonios nuevos. Rentamos una casa en Milford, 40 minutos de Patricia y Warren. Suficientemente cerca para los días festivos. Suficientemente lejos para espacio para respirar. Excepto que Patricia no creía en el espacio para respirar. Aparecía sin anunciar. Mayormente los martes, a veces los jueves, entraba por la puerta lateral. Le habíamos dado una llave para emergencias, y reorganizaba lo que tuviera al alcance. El especiero, el armario de abrigos. Una vez reorganizó mi armario de ropa de cama y dejó una nota: toallas por color, más fácil de encontrar. Le di las gracias. Mark dijo que así era ella simplemente. Courtney, la hermana menor de Mark, visitaba los fines de semana. Tenía 24 entonces, todavía vivía con Patricia, todavía orbitando a su madre como un satélite sin trayectoria propia.
Cada visita terminaba de la misma manera. Courtney se iba, y para esa tarde, Patricia llamaba a Mark con comentarios sobre nuestra casa, nuestras comidas, nuestros planes. No dije nada. Era nueva en la familia. Todavía estaba aprendiendo las reglas. Una noche en el Día de Acción de Gracias, Patricia levantó su copa. Por Mark, dijo. Miró alrededor de la mesa. Warren, Courtney, la tía Margot, el tío Dennis. Luego sus ojos se posaron en mí por exactamente un segundo. Mark podría haber tenido a cualquiera. A cualquiera. La mesa se rió. Yo sonreí. En algún lugar de mi pecho, un pequeño y preciso instrumento hizo su primera medición. Lily nació un miércoles en marzo, 2 años después de nuestro matrimonio. 3 kilogramos 300 gramos. Salió llorando, lo cual la enfermera dijo que era buena señal. Su cabello era oscuro, casi negro. Patricia la sostuvo en la sala del hospital y dijo, se parece igualito a Mark de bebé. Había calidez en eso. Calidez real. Por un momento pensé, tal vez esto es lo que nos unirá. Ese momento duró unos 6 meses. A los 6 meses, el cabello de Lily comenzó a cambiar. No todo a la vez. Mechón por mechón, como el otoño llegando. El castaño oscuro se aclaró a castaño rojizo. El castaño rojizo se iluminó a cobrizo. Y para su primer cumpleaños, mi hija tenía una cabeza llena de rizos rojo fresa que atrapaban la luz como pequeños fuegos. Pensé que era hermoso. Mi madre tenía el mismo cabello. Su abuela antes de ella. La genética no era un misterio para mí. Pero Patricia no veía genética. Veía un problema. Interesante, dijo en la fiesta de primer cumpleaños de Lily, sosteniendo un rizo entre los dedos de la manera en que alguien sostiene una pieza de evidencia. Cabello rojo. Miró a Mark, me miró a mí, volvió a mirar a Mark. ¿De dónde viene eso? Expliqué. Gen recesivo, línea materna mía. A veces salta generaciones. Patricia sonrió la sonrisa del arete de perla. HM. Interesante, porque el cabello rojo no corre en la familia Atwood. Lo dijo a la ligera. De la manera en que se menciona una grieta en los cimientos. No alarmante, solo factual, solo algo que probablemente debería revisarse. Nadie en la fiesta respondió, pero yo lo escuché y supe con la certeza de alguien que lee el lenguaje corporal para ganarse la vida que ella había estado pensando en esto por un tiempo. Durante el año siguiente, las cosas cambiaron. No fue dramático. Nada de lo que Patricia hacía era nunca dramático al principio. Era metódica. Plantaba semillas de la manera en que alguien sala una carretera antes de una tormenta. Capas delgadas, deliberadas, que no sientes hasta que pierdes el equilibrio. Los comentarios sobre el cabello de Lily se volvieron rutinarios. No en cada visita, pero con suficiente frecuencia. Se ve tan única. Nadie de nuestro lado tiene esa coloración. ¿Tu familia tiene algo de irlandés? Quizás eso lo explica. Empecé a llevar la cuenta. 14 comentarios en 6 meses. Escribí las fechas en un pequeño cuaderno que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Hábito profesional. En mi trabajo como terapeuta ocupacional, documentaba todo. Patrones de comportamiento, hitos motores, detonantes sensoriales. La documentación era como le daba sentido al mundo. Courtney amplificó la campaña desde su propio canal. Publicó una foto de Lily en Instagram. Rizos rojos, mamelucos verdes, parada en el jardín de Patricia con el pie de foto, se ve tan única. Me pregunto de dónde lo saca. Emoji de carita sonriente. 1400 likes.
Se lo mostré a Mark. Se encogió de hombros. Court es solo Court. La familia extendida empezó a mirarme diferente. Dennis, el hermano de Warren, evitaba el contacto visual en una barbacoa. La prima Elle, que siempre había sido cálida, dejó de mandar mensajes. Y la tía Margot, la hermana mayor de Patricia, empezó a observarme de la manera en que observas a alguien a quien estás esperando atrapar. Nada de esto se decía en voz alta. Ese era el punto. Patricia no estaba construyendo un caso con palabras. Lo estaba construyendo con silencio. El tipo de silencio que llena un cuarto de sospecha de la manera en que el humo llena una casa antes de que alguien vea el fuego. Lo sentía. Solo que todavía no podía probarlo. El incidente de la taza con pitillo ocurrió un martes en abril. Mark tenía una reunión en obra a 2 horas al norte. Yo tenía turno tarde en el hospital. Un niño de 7 años con una lesión en la médula espinal necesitaba tiempo de sesión extra, y no podía decir que no. Patricia se ofreció a cuidar a Lily. Dejé a Lily a las 10 de la mañana, empaqué su bolsa, bocadillos, pañales, su elefante de peluche favorito, y la taza verde con pitillo que había estado usando desde los 18 meses. Cuando recogí a Lily a las 6, la taza había desaparecido. Ah, esa cosa vieja, dijo Patricia. La tiré. Se veía gastada. No estaba gastada. La había comprado 3 semanas antes. No lo presioné. Le di las gracias, acomodé a Lily en el asiento del auto, manejé a casa, pero algo más captó mi atención esa tarde. Cuando caminé por la cocina de Patricia para recoger la chaqueta de Lily del mostrador, vi una pequeña bolsa Ziploc sobre la mesa. Del tipo que usas para guardar bocadillos o evidencia. Patricia se movió rápido. La recogió y la metió en un cajón antes de que pudiera leer la etiqueta. Solo organizando, dijo. Y en su escritorio del pasillo, parcialmente visible detrás de una pila de correo, vi un sobre manila, grueso, sellado con una dirección de remitente que no podía distinguir del todo. No conecté nada de eso esa noche. La taza con pitillo, la bolsa Ziploc, el sobre, eran piezas de rompecabezas sin imagen. Fui a casa, bañé a Lily, le leí un cuento, y me quedé dormida. Pero mi cerebro, la parte de mí entrenada para notar patrones en niños que no podían decirme que estaba mal, esa parte de mí ya estaba trabajando. En el trabajo, yo era alguien más, no una persona diferente, una versión más completa de la misma. En el mundo de Patricia, era callada, cuidadosa, siempre ajustándome. En el hospital, era calmada porque elegía serlo. Hay una diferencia. Mis pacientes esa primavera incluían a un niño de 4 años llamado Aiden, que había nacido con parálisis cerebral. Su mano izquierda se curvaba hacia adentro, su mano derecha sobrecompensaba. Lograr que sostuviera un crayón era un proyecto medido en milímetros y meses. Me sentaba con él 3 veces a la semana, guiando sus dedos, ajustando el agarre, esperando. Algunas sesiones lloraba, algunas sesiones se reía. La mayoría de las sesiones solo miraba el crayón como si fuera una montaña que no estaba seguro de poder escalar. Un jueves dibujó un círculo, torcido, tembloroso, apenas cerrado, pero un círculo. Su madre lloró en el pasillo. Yo lloré en el cuarto de suministros después de mi turno. Mi supervisora, la doctora Rivas, me llamó aparte la semana siguiente. Daniele, eres la persona más calmada en una crisis que he conocido. Ganaba 72,000 pesos al año. No rica, no en apuros. Suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles, contribuir al fondo de educación de Lily, y pagar la cena ocasional que Mark y yo todavía nos las arreglábamos para tener solos. Menciono esto porque más tarde cuando Patricia intentó presentarme como alguien que se casó con Mark por dinero o seguridad,
Importaba que yo había construido mi propia vida antes de que él estuviera en ella. Pagué yo misma mi posgrado. Obtuve mi licencia. Elegí este trabajo porque sostener la mano de un niño mientras aprende a hacer algo que le dijeron que no podía hacer es lo más cercano a la oración que conozco. Patricia nunca preguntó sobre mi trabajo. Ni una sola vez en 7 años. La Pascua fue la primera vez que Patricia lo dijo frente a todos. Estábamos en su casa. Mesa llena. Warren, Courtney, Margot, Janice, Ellie. Lily acababa de correr al comedor con su vestido amarillo, los rizos rojos rebotando, y Ellie dijo, «¡Ay, Dios mío, es adorable!». Patricia dejó su copa de vino. Realmente no se parece a ningún Atwood que haya visto. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Ni uno. Courtney, justo en el momento indicado. Mamá tiene razón. Revisé fotos viejas de la familia. No hay pelirrojos. Sentí que la mesa cambiaba. No dramáticamente. Nadie jadeó, pero el aire cambió de la manera en que cambia el aire antes del mal tiempo. Warren se aclaró la garganta. Margot estudió sus espárragos. Miré a Mark. Estaba mirando su plato. No dijo nada. La cena continuó. Lily comió su puré de papas. Patricia sirvió el postre. Courtney elogió el pastel. La herida fue infligida y cubierta en el mismo aliento. En el auto de regreso a casa dije, si tu madre dice eso una vez más frente a tu familia, voy a responder. Los nudillos de Mark se pusieron blancos en el volante. No lo hará. ¿Hablaré con ella, cuándo? Pronto. Eso fue lo que dijiste después del Día de Acción de Gracias. No respondió. Manejamos el resto del camino en silencio. Lily dormía en el asiento trasero, sus rizos rojos presionados contra la tela del asiento del auto. Nunca habló con ella. Sabía que no lo haría. Mark evitaba el conflicto de la manera en que algunas personas evitan las autopistas, no porque tuvieran miedo, sino porque habían aprendido temprano que la ruta más rápida era también la que tenía más colisiones. Pero yo estaba harta de esperar a que él se incorporara. 3 semanas después de la Pascua, mi teléfono sonó en el trabajo. Estaba entre pacientes, sentada en el cuarto de terapia, limpiando agarres de goma de un kit de ejercicios de mano. El número era local. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Señora Atwood, soy Kelly de Geneva Labs. Llamo para confirmar que hemos recibido una muestra para análisis bajo el nombre de su hija, Lily Atwood, de 3 años. Dejé el agarre. Yo no envié ninguna muestra. El envío fue hecho bajo el nombre de Patricia Atwood. Se listó a sí misma como la abuela del niño. Sin embargo, nuestra política requiere el consentimiento de los padres para las pruebas en menores. Le pedí que repitiera eso. Lo hizo. Hemos puesto la prueba en espera pendiente de su autorización. ¿Desea proceder o cancelar? Cancelar. Mis manos temblaban cuando colgué, pero mi voz no se había quebrado. Nunca lo hace cuando importa. Algo que aprendí de mi madre, quien entregó malas noticias a padres sobre la salud de sus hijos durante 28 años y nunca una sola vez levantó la voz. Me senté en el cuarto de terapia durante 4 minutos. Miré el cuadro de pared de los músculos de la mano, flexor digitorum, abductor pollicis, opponens. Dejé que el latín me anclara. Luego tomé mi teléfono y llamé a una abogada de familia. Permítanme hacer una pausa aquí porque lo que hice en los 14 días entre esa llamada telefónica y esa cena del domingo es la razón por la que hoy estoy donde estoy. Si esta historia te está llegando muy cerca, dale al botón de suscribirse. Te prometo que vale la pena quedarse.
Llamé a una abogada esa misma tarde. Su nombre era Rachel y me dijo algo que cambió la manera en que entendía todo. Rachel Nguyen ejercía derecho de familia desde una pequeña oficina en New Haven. Tenía 14 años de experiencia y una reputación de ser directa. Le conté todo, los comentarios, la taza con pitillo, la llamada telefónica de Geneva Labs. Escuchó sin interrumpir, lo cual en mi línea de trabajo es la marca de alguien que realmente está prestando atención. Cuando terminé, se recostó. Bajo la ley de Connecticut, un abuelo no puede autorizar pruebas genéticas en un menor sin el consentimiento expreso de un padre o tutor legal. Punto final. Entonces, ¿lo que hizo es ilegal? Es una violación de los derechos de privacidad de su hija y potencialmente accionable en un tribunal civil. También puede violar los términos de servicio de la empresa de pruebas, lo cual podría exponerlos a ellos también. Hizo una pausa. ¿Falsificó su consentimiento en el formulario de envío? No lo sé. Lo averiguaremos. Rachel tomó nota. Mientras tanto, no la confronte. No le diga a su esposo todavía. La miré. ¿Por qué no? Porque si le dice a Mark, él llamará a su madre. Ella llorará, se disculpará, y le pedirá que lo mantenga en familia. El patrón se repetirá. Si quiere que esto se detenga, realmente se detenga, necesita dejarla jugar su mano. Pagué los honorarios de la consulta, 350 pesos. Fue el mejor dinero que he gastado en mi vida. Al salir de la oficina de Rachel, llamé de nuevo a Geneva Labs. Les pedí que confirmaran que la muestra había sido cancelada y que marcaran cualquier envío futuro que involucrara a Lily Atwood sin mi autorización por escrito. Luego manejé a recoger a Lily de la guardería. Corrió hacia mí en la puerta, brazos arriba, rizos rojos en todas partes. La sostuve y pensé, nadie nos va a quitar nada. Esa noche después de que Lily se fue a dormir, me senté en la mesa de la cocina con mi computadora portátil. Busqué leyes de consentimiento para pruebas de ADN. Connecticut, menor de edad. Los resultados confirmaron lo que Rachel me había dicho. Se requería el consentimiento de los padres. Un abuelo no tenía legitimación legal para autorizar pruebas genéticas en un nieto. Busqué kits de prueba de ADN para hacer en casa. Sin consentimiento de los padres. Aquí era donde se complicaba más. Los laboratorios clínicos como Genevia tenían protocolos estrictos de consentimiento. Por eso me llamaron. Pero las plataformas de consumo, las que anuncian ancestros y conexiones familiares, tenían casillas de consentimiento que eran más fáciles de marcar. Soy el padre o tutor legal. Enviar. Listo. Patricia había usado Genevia para lo que suponía era una prueba de paternidad, pero también había usado una plataforma de consumo. Abrí la página de Facebook de Patricia. Raramente publicaba, pero Courtney la etiquetaba en cosas. Cenas familiares, fotos de Lily. Desplacé hacia atrás. En febrero, Courtney había compartido un artículo titulado, Lo que tu ADN dice sobre tu familia, las sorprendentes conexiones que revelan las pruebas caseras. Patricia había comentado. Muy interesante. Tomé una pantallaza, la guardé en una carpeta en mi escritorio llamada Documentación, Hábito Profesional. Luego abrí mi cuaderno de mesita de noche, el que había estado usando para registrar los comentarios de Patricia sobre el cabello de Lily. 14 entradas en 6 meses. Añadí una 15ª. 14 de abril. Genevia Labs confirmó muestra enviada bajo el nombre de Patricia Atwood sin consentimiento de los padres. Cerré el cuaderno. Miré la puerta del dormitorio. Mark ya estaba dormido. Quería despertarlo. Quería mostrarle todo. Pero las palabras de Rachel seguían dando vueltas.
Déjala jugar su mano. Entonces apagué la lámpara y esperé. La parte más difícil no fue la espera. Fue cargar el conocimiento sola. Durante los siguientes 3 días, me moví por mi vida como si nada hubiera cambiado. Fui al trabajo. Traté pacientes. Llegué a casa y cociné la cena y le di a Lily su baño y le leí el mismo libro sobre la oruga que había pedido todas las noches durante 2 meses. Mark no notó nada, y no lo culpo por eso. Ese mes estaba manejando 3 sitios de construcción. Llegaba a casa cansado. Le daba un beso a Lily en la frente. Me besaba a mí en la boca. Se quedaba dormido para las 9:30. Una noche, Lily se metió entre nosotros. Hace eso. A las 2 de la mañana, pies descalzos avanzando por el pasillo, trepando como una pequeña negociadora en una cumbre. Se acurrucó del lado de Mark, sus rizos rojos extendidos sobre la almohada. Los observé bajo la luz de la noche. Mi esposo y mi hija. Su mandíbula, sus rizos, su respiración constante, su pequeño puño aferrando su camisa. Pensé en mi madre. Había criado 3 hijos con el sueldo de una enfermera después de que mi padre se fue. Sin dinero familiar, sin plan de respaldo. Lo hizo documentando todo. Reclamaciones de seguro, formularios escolares, presupuestos garabateados en el reverso de sobres. Me enseñó que la información no es poder. Saber cuándo usarla sí lo es. En el trabajo, ayudé a una niña de 6 años a practicar agarrar una cuchara. La dejó caer 11 veces. En la 12ª, la sostuvo el tiempo suficiente para llevársela a la boca. Me miró y sonrió. Bien, dije de nuevo. Algunas cosas no pueden apresurarse. Te preparas. Te posicionas. Esperas el momento en que el agarre se sostiene. Todavía no estaba lista, pero me estaba acercando. Al 5.º día, tuve suerte. Manejé a la casa de Patricia a recoger un par de zapatos de Lily que había dejado ahí el fin de semana anterior. Patricia estaba fuera. Cita de peluquería, dijo Courtney cuando abrió la puerta. Courtney estaba en la sala, el teléfono apoyado contra una pila de libros, haciendo una videollamada. Caminé junto a ella hacia el cuarto de utilidades donde estaban los zapatos de Lily. La casa estaba en silencio excepto por la voz de Courtney, que llegaba de la manera en que siempre lo hacía, más fuerte de lo necesario, como si el mundo necesitara escuchar su participación en él. Mamá tiene los resultados. Lo va a hacer en la cena del domingo frente a todos. Me detuve. Mi mano estaba sobre el zapato izquierdo de Lily. Lo ha estado planeando durante semanas. Dice que una vez que Mark vea la prueba, no podrá ignorarla. La voz del otro lado dijo algo que no pude escuchar. Courtney se rió. Lo sé, ¿verdad? Va a ser una locura. Recogí los zapatos, caminé de regreso por la sala. Courtney me vio, cortó la llamada rápido. Oh, hola. Solo charlando con una amiga. Sonreí. Sin problema. Solo recogiendo los zapatos de Lily. Genial. Saluda a Mark de mi parte. Claro. Caminé a mi auto, me senté detrás del volante, puse los zapatos en el asiento del pasajero, coloqué ambas manos en el volante, y presioné hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ahora sabía 3 cosas. ¿Cuándo? El domingo. ¿Dónde? La mesa del comedor. ¿Quién estaría viendo? Todos. Patricia había construido un escenario. Había convocado a la audiencia. Había ensayado las líneas. Y creía, plena, absolutamente creía que los resultados dirían lo que ella quería que dijeran. Arranqué el auto. No iba a detenerla.
Iba a dejarla encender el fósforo. El fuego encontraría su propio camino de regreso. El séptimo día, encontré a James. No intencionalmente, no al principio. Estaba tratando de entender cómo funcionó el envío de ADN de Patricia en la plataforma de consumo, la que había usado junto con el laboratorio clínico. Creé mi propia cuenta en el mismo servicio, envié mi propia muestra, y pasé una tarde leyendo sobre cómo funcionan los algoritmos de coincidencia familiar. Esto es lo que aprendí. Cuando envías ADN a una de estas plataformas, el sistema no solo prueba la paternidad. Escanea toda la base de datos en busca de parientes genéticos, hermanos, primos segundos. Cualquiera que comparta suficientes marcadores con tu muestra es marcado como posible pariente. Patricia había enviado el ADN de Lily. Eso significaba que el perfil de Lily estaba ahora siendo cruzado con cada otro perfil en el sistema. Inicié sesión en la cuenta que Patricia había creado. Había usado un correo electrónico que encontré a través de un truco de restablecimiento de contraseña que Courtney había mencionado de pasada. La contraseña era el cumpleaños de Lily. Por supuesto que sí. Y ahí, bajo posibles parientes en el perfil de Lily, había un nombre que nunca había visto. James M. edad 36, Portland, Oregón. Estimación de parentesco, medio tío o equivalente. Me quedé mirando la pantalla. Medio tío significaba una sola cosa. James compartía un padre biológico con Mark o conmigo. Como yo no estaba biológicamente conectada a la prueba de la plataforma, solo Lily lo estaba, la coincidencia tenía que ser del lado de Mark. Lo que significaba que Owen tenía un hijo secreto o Patricia lo tenía. Tomé una pantallaza, la guardé en la carpeta de documentación, se la envié por correo a Rachel. A la mañana siguiente, Rachel llamó. Si esta coincidencia es precisa, significa que alguien en el linaje de los Atwood tiene una conexión biológica con este hombre que no han revelado. O que Patricia tiene una conexión biológica, dije. Ella envió la prueba. Rachel estuvo en silencio por un momento. Entonces necesitamos averiguar quién es James M. James Michael Callahan, nacido en junio de 1990, Portland, Oregón, adoptado al nacer a través de una agencia privada en Hartford, Connecticut. Me tomó 2 tardes encontrar esto. La plataforma de ADN tenía información pública limitada, pero James había optado por la función de abierto a contacto. Su perfil decía, adoptado, buscando familia biológica, abierto a conversación. No lo contacté. Ese no era mi derecho. Pero hice los cálculos. Nacido en 1990. Patricia tenía 25 años. Ella y Warren se casaron en 1992 cuando tenía 27. Mark también nació en 1992. Patricia había tenido un hijo 2 años antes de casarse con Warren. Había dado a ese hijo en adopción, y nunca se lo había dicho a nadie, excepto posiblemente a la única persona que había estado sentada en cada cena familiar observándome con ojos cuidadosos. La tía Margot. Porque cuando revisé el informe de coincidencia de ADN de James más cuidadosamente, noté algo. La plataforma listaba coincidencias compartidas. Otros perfiles a los que tanto James como Lily estaban conectados. Uno de ellos estaba etiquetado como Margaret R. posible tía o media tía. El segundo nombre de Margot era Ruth. Margaret Ruth. Margot sabía. Había sabido durante 36 años. Me senté en la mesa de la cocina y pensé en Patricia. No con enojo. Todavía no. Pensé en una mujer de 25 años, soltera, probablemente asustada, tomando una decisión que la seguiría por el resto de su vida. Entendía ese tipo de miedo. Había crecido viendo a mi madre tomar decisiones imposibles.
Pero entender una decisión y perdonar la mentira que la sigue no son lo mismo. Patricia no solo había dado a un hijo. Había enterrado la verdad tan profundo que se convenció a sí misma de que la única amenaza para el linaje de su familia era yo. Tenía miedo de ser descubierta y convirtió ese miedo en un arma apuntada hacia mi hija. El jueves, Patricia llamó. Gran cena familiar este domingo. Quiero que todos estén. Le dije a Owen que invitara a Janice. Su voz era brillante. Demasiado brillante. El tipo de brillo que viene del ensayo. Ahí estaremos, dije. El viernes, imprimí las pantallazos. Organicé mi carpeta de documentación. Fechas, eventos, evidencia, confirmación del laboratorio, registros de inicio de sesión de la plataforma, el informe de coincidencia familiar para James M. Hice una copia de seguridad de todo en mi nube y envié copias a Rachel. Rachel, si lo hace, si presenta la prueba públicamente, eso fortalece tu posición en cualquier acción civil. Tendrás testigos. Lo sé. ¿Estás segura de querer seguir con esto? Podrías confrontarla en privado. Terminar esto antes del domingo. Estoy segura. El sábado por la noche, le di a Lily su baño. Estaba sentada en la tina, salpicando, sus rizos rojos empapados y oscuros contra su cuello. Le champué el cabello suavemente, trabajando la espuma entre los enredos. Mamá, ¿por qué la abuela Pat siempre toca mi cabello? Hice una pausa. Mi niña de 3 años ya lo notaba. Porque tu cabello es hermoso, nena. ¿Es cabello mágico? Sonreí. El más mágico. La sequé, la vestí con su pijama, le leí el libro de la oruga. Se quedó dormida sosteniendo mi pulgar. Mark subió las escaleras. Mamá parece muy emocionada con el domingo. Me pregunto qué pasa. Lo miré. Mi esposo, cara amable, ojos cansados, buen hombre que había pasado toda su vida creyendo que su madre era quien decía ser. Supongo que lo averiguaremos, dije. Me quedé en cama esa noche y no dormí. Miré el techo y repasé cada escenario. En todas las versiones, la verdad salía a la luz. La única variable era cuánto costaría. El domingo por la mañana, me vestí con cuidado. Suéter marfil, suave, sin aristas, jeans oscuros, el pequeño collar de oro que Mark me dio en nuestro primer aniversario. Sin pintura de guerra, sin armadura, solo yo. Lily usó un vestido azul con flores blancas. Giró 2 veces frente al espejo del pasillo antes de que la atrapara. Mark cargó el auto. 40 minutos al norte. Rock clásico en la radio. Lily se quedó dormida antes de que llegáramos a la autopista. Observé las manos de Mark en el volante. Manos fuertes, manos capaces. Construía cosas para ganarse la vida. Casas, estructuras, cosas diseñadas para sostener peso. Y pensé, hoy esas manos sostendrían las mías o las soltarían. Entramos al camino de entrada de Patricia a las 4:15. 3 autos ya estaban ahí. La camioneta de Warren, el sedán de Courtney, un Buick plateado que reconocí como el de Margot. Casa llena. Patricia nos recibió en la puerta. Abrazó a Mark, largo, firme, el tipo de abrazo que dan las madres cuando están a punto de hacer algo que creen que es justo. Me saludó con un gesto de cabeza, breve, eficiente. Acuesta a Lily arriba, dijo. Puede dormir la siesta en el cuarto de huéspedes. Subí a Lily, la acosté en la cama, le puse una cobija sobre las piernas, sus rizos rojos extendidos sobre la almohada blanca. De regreso abajo, la familia estaba reunida. Warren en su silla habitual junto a la ventana. Janice a su lado. Courtney en el sofá,
teléfono en mano, pierna rebotando. Ella, la prima de Courtney, poniendo servilletas. Margot parada junto al aparador de la cristalería, brazos cruzados, boca apretada. Y sobre la mesa del pasillo, justo donde lo había visto 2 semanas antes, el sobre Manila, grueso, sellado, esperando. Patricia me atrapó mirándolo. Sonrió, la sonrisa del arete de perla. Primero la cena, dijo. El estofado estaba bueno. Le doy eso a Patricia. Siempre había sido una cocinera excelente. Una de las pocas cosas de ella que no era una actuación. Warren contó una historia sobre un viaje de pesca. Dennis se rió. Ella elogió la salsa. Sonidos normales, cena normal, pero yo estaba observando las corrientes bajo la superficie. Courtney revisaba su teléfono cada 30 segundos. No mandando mensajes, solo revisando la hora. Estaba contra el reloj. Margot sostenía su tenedor de la manera en que algunas personas sujetan el pasamano de un puente. Agarre firme, ojos al frente. Comió casi nada. Patricia estaba sentada a la cabecera de la mesa. Sonreía a todos. Preguntó por la camioneta nueva de Janice. Rellenó el agua de Warren. Estaba actuando la calma de la manera en que una actriz actúa el duelo. Técnicamente perfecta, emocionalmente vacía. 20 minutos después, la charla ligera había seguido su curso. Warren estaba a la mitad de una oración sobre un carburador. Cuando Patricia se puso de pie. Se alisó la blusa, se metió un mechón de cabello castaño teñido detrás de la oreja, se aclaró la garganta. Antes del postre, dijo, hay algo que quiero compartir con la familia. La mesa se quedó en silencio. Warren dejó de hablar. Dennis dejó su tenedor. Ella miró a Courtney. Courtney miró su plato. Margot cerró los ojos solo por un segundo. El tiempo justo para que yo lo notara. Patricia caminó hacia el pasillo, regresó con el sobre Manila. Lo sostuvo de la manera en que un fiscal sostiene una prueba, a la altura del pecho, etiqueta hacia afuera. Lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos lo cambió todo, no solo para mí, para cada persona en esa mesa. Si todavía no se han suscrito, ahora es el momento. Quédense conmigo. Patricia puso el sobre en la mesa, lo deslizó hacia Mark. Ábrelo. Mark miró el sobre, luego a su madre. ¿Qué es esto? Patricia puso las manos planas sobre la mesa. Había ensayado esto. Podía notarlo porque su respiración era medida. El mismo ritmo que probablemente usaba cuando daba noticias disciplinarias en la escuela primaria donde había pasado 30 años como administradora. Esto es una prueba de ADN, dijo. Para Lily. El salón se contrajo. Podía sentirlo. Las paredes jalándose hacia adentro, el aire enrareciéndose. Warren. Patricia, ¿qué diablos hiciste? Patricia no lo miró. Me miró a mí. Sin ofender, querida. Pero esta familia merece la verdad. Mamá. La voz de Mark era baja. ¿Qué verdad? Hice que le hicieran la prueba a Lily en privado porque amo a esta familia. Porque esa niña. Señaló hacia el techo, hacia el cuarto donde dormía nuestra hija. No se parece a un Atwood. Courtney se inclinó hacia adelante. Margot miraba su plato fijamente. La voz de Patricia subió medio registro. Estaba llegando a la parte que más había practicado. Lo he dicho antes. Lo diré de nuevo. El cabello rojo no corre en la familia Atwood. Y creo que Mark tiene derecho a saber si esa niña es realmente suya. La oración aterrizó sobre la mesa como un ladrillo a través de un vidrio. Dennis miró sus manos.
La boca de ella se abrió, luego se cerró. Warren apretó el apoyabrazos de su silla. Mark miraba el sobre. Sus manos estaban firmes, pero su mandíbula trabajaba de la manera en que lo hace cuando está decidiendo entre el silencio y algo irreversible. Ábrelo, dijo Patricia de nuevo. Estaba sonriendo. Creía, profundamente creía que el contenido de ese sobre le daría la razón. Estaba equivocada. Mark recogió el sobre, rompió el sello, sacó un fajo de páginas. 5 o 6 hojas impresas en papel membretado de laboratorio. Leyó la primera página en silencio. Pasaron 15 segundos. Quizás 20. El tiempo suficiente para que Patricia cambiara el peso de un pie al otro. El tiempo suficiente para que Courtney dejara de respirar. Mark levantó la vista. Miró a Patricia. Es mía. Patricia parpadeó. ¿Qué? Probabilidad de paternidad 99.9998%. Levantó la página. Lily es mi hija. La sonrisa en el rostro de Patricia no se cayó. Se fracturó como hielo en un parabrisas. Todavía en su lugar, pero ya sin sostenerse. Eso no puede ser correcto. Déjame ver. Extendió la mano hacia los papeles. Mark los retiró. No, ya has hecho suficiente. Courtney. Quizás el laboratorio cometió un error. Mark se volteó hacia ella. Cállate, Court. Courtney se sacudió como si la hubieran abofeteado. En 34 años, Mark nunca le había hablado así. El salón lo entendió. Algo había cambiado en él. Una puerta que había estado entreabierta toda su vida acababa de cerrarse. La mano de Patricia fue a su arete de perla, girándolo, el gesto que había visto en nuestra primera cena juntas, en el Día de Acción de Gracias, en la Pascua. En cada momento en que la certeza de Patricia encontraba resistencia y necesitaba algo a que aferrarse. Debe haber un error, dijo. Su voz era más pequeña ahora. El cabello, la coloración, no tiene sentido. Mark dejó los papeles. Me miró por primera vez desde que Patricia se había puesto de pie. Yo había estado sentada al extremo opuesto de la mesa, todavía callada, manos dobladas en el regazo, observando, y ahora era mi turno de hablar. Los resultados son correctos, Patricia. Mi voz era firme, la misma voz que uso cuando un padre me pregunta si su hijo alguna vez caminará normalmente, calmada, clara, y cargando más peso que volumen. Lo sé porque llamé al laboratorio hace 2 semanas cuando me contactaron para verificar el consentimiento de los padres. Consentimiento que usted nunca obtuvo. El salón se movió. No un sonido, una vibración. El tipo que sientes en el suelo antes de que llegue un tren. Warren se inclinó hacia adelante. Probaste a nuestra nieta sin su permiso. La barbilla de Patricia se levantó. Estaba protegiendo a esta familia. Bajo la ley del estado de Connecticut, dije, un abuelo no puede autorizar pruebas genéticas de un menor sin el consentimiento escrito de los padres. Su abogado puede explicar los detalles si lo desea. El mío ya lo hizo. Dije esto de la manera en que documento las notas de progreso de un paciente. Factual, cronológico, sin adjetivos. El rostro de Patricia pasó por 3 colores en otros tantos segundos, rosado a rojo a blanco. Su mano cayó del arete. Pero yo, el laboratorio no debería haber. El laboratorio siguió el protocolo. Usted no. Silencio. Courtney apretó los labios. Dennis miró a Warren. Warren miró a Patricia con una expresión que nunca le había visto. No enojo, no decepción. Algo peor. La mirada de alguien que se da cuenta de que no conoce a la persona sentada frente a él.
Dejé que el silencio se sostuviera. 1 segundo. 2. 3. Luego dije, pero eso no es lo más interesante de esos resultados. Todas las cabezas se voltearon. Mark me miró. ¿Qué quieres decir? Sigue leyendo, dije. Página 4. Pasó las páginas más allá de la confirmación de paternidad, más allá de la página de metodología, más allá de la divulgación de consentimiento. Y llegó al informe de coincidencia familiar. Mark leyó en voz alta lentamente. De la manera en que lees algo que todavía no entiendes. Posible coincidencia familiar. James M. edad 36, Portland, Oregón. Estimación de parentesco, medio tío de Lily Atwood. Se detuvo, miró la página de nuevo, me miró, miró a Patricia. Medio tío. Lo dijo como si estuviera traduciendo de otro idioma. Eso significaría que es mi medio hermano o el medio hermano de Daniele. No es mío, dije. Mark se volteó hacia Patricia. Mamá, ¿quién es James? La boca de Patricia se abrió. No salió nada. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. Su arete de perla, el que había estado tocando toda la noche, colgaba inmóvil. Incluso el gesto nervioso la había abandonado. No sé qué es eso. El tenedor de la tía Margot golpeó el plato. Se puso de pie. Traist, no lo hagas. 2 palabras y el salón lo entendió todo. Dennis. Margot, siéntate. Warren se puso de pie lentamente, su silla raspó el piso de madera. Un sonido que cortó el silencio como una hoja arrastrada por la piedra. Traist, responde la pregunta. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Miró a Margot. Margot sacudió la cabeza. Un pequeño no desesperado. Fue antes de que estuvieras tú, dijo Patricia. Su voz se quebró. No el quiebre practicado de una mujer actuando vulnerabilidad. Un quiebre real. El tipo que viene de una pared que ha soportado peso durante 36 años finalmente cediendo. Antes de tu padre. Tenía 25 años. No estaba lista. Yo. Tuviste un hijo. La voz de Mark era plana. Era joven. Tenía tanto miedo. Tuviste un hijo y nunca me lo dijiste. Ahora él también se puso de pie. Nunca le dijiste a papá. La mano de Warren encontró el respaldo de su silla. Lo sostuvo de la manera en que sostienes algo cuando el suelo ya no está firme. 36 años. La voz de Warren era callada. Manos de electricista plana sobre la mesa. Llevamos 34 casados. Patricia. Warren, por favor. Fue antes de nosotros. Tenía tanta vergüenza. Le dijiste a Margot. Miró a Margot que seguía parada, una mano en el aparador de la cristalería. Pero no a mí. Margot. Warren. Tenía miedo. ¿Tuviste miedo durante 36 años, Traist? La pregunta aterrizó y se quedó. Nadie se movió. Patricia lloró. Lágrimas reales esta vez. No del tipo performativo que desplegaba cuando Mark olvidaba llamar los domingos o cuando Courtney cancelaba planes. Estas eran las lágrimas de una mujer viendo derrumbarse una base que había construido con silencio bajo el peso de su propio plan. Por un momento, un pequeño y extraño momento, la vi. No a la Patricia que había pasado 7 años cuestionando el ADN de mi hija, sino a la chica de 25 años que se sentó en un hospital en Hartford y firmó papeles y se alejó de un bebé al que no se le permitía quedarse. Entendí a esa chica. Mi corazón le dolió por ella. Luego Patricia se secó los ojos, se enderezó la espalda,
y dijo, esto es culpa de Danielle. Ella sacó esto a relucir para humillarme. El momento de simpatía se evaporó como vapor de una ventana. Desaparecido. Mark se adelantó. Mamá, Danielle no sacó nada a relucir. Tú ordenaste la prueba de ADN. Tú planeaste esta cena. Tú deslizaste ese sobre la mesa. Recogió las páginas, las sostuvo hacia ella. Creo que necesitas ver esto. Lo dijo lentamente. Las mismas palabras que ella había usado 20 minutos antes. ¿No fue eso lo que dijiste? Pues ya lo vimos. Patricia se sentó, no en su silla. La rozó de lado y agarró el borde. Margot extendió la mano hacia ella. Patricia apartó su mano. Courtney estaba llorando. El rímel le marcaba surcos en ambas mejillas. Se veía menos como una influencer de 29 años y más como una niña que acababa de descubrir que las reglas de su mundo no eran lo que pensaba. No sabía lo de James, dijo. Mamá, me dijiste que Lily no era de Mark. Dijiste que tenías pruebas. Patricia. No el cabello rojo. Mark la interrumpió. Mamá, yo soy el que tiene el gen recesivo. Sacó su teléfono, pasó por sus fotos, encontró lo que buscaba, y lo sostuvo en alto para que la mesa lo viera. Una fotografía vieja tomada a principios de los años 80, a juzgar por la ropa. Una mujer joven parada en un jardín entrecorrando los ojos bajo el sol. Tenía cabello rojo. Encontré esto en el ático el año pasado, dijo Mark. En una caja de fotos viejas que me dijiste que eran de la tía Margot. Eres tú, mamá. A los 19 o 20 años. Dennis se inclinó. Patricia, ¿eres tú? Tu cabello era rojo. La mano de Patricia, la que siempre encontraba su arete de perla, colgaba a su lado. La levantó lentamente, desabrochó el arete, lo puso sobre la mesa. El pequeño poste de oro hizo clic contra la madera. Empecé a teñírmelo a los 19, dijo. Siempre lo odié. El cabello rojo que no corría en la familia Atwood había corrido por las venas de Patricia desde el nacimiento. Lo había enterrado bajo 40 años de citas de salón y cuidado meticuloso. Y luego, cuando su nieta nació con el mismo rasgo, no vio herencia. Vio exposición. Courtney me miró. Lo siento mucho, Danielle. Yo no. Lo sé, Courtney. No había nada más que decir en esa mesa. Warren recogió su chaqueta del respaldo de su silla. Se la puso lentamente, de la manera en que hacía todo. Deliberado, medido. Me voy a dar una vuelta, dijo. No miró a Patricia. Mark, también nos vamos. Se volteó hacia mí. Ve por Lily. Subí. Lily seguía durmiendo. Rizos rojos extendidos sobre la almohada blanca como pequeños ríos de cobre. La levanté con suavidad. Se movió, presionó la cara contra mi cuello, y se acomodó. La bajé cargada. El comedor se estaba vaciando. Janice tenía su abrigo. Ella estaba en la puerta principal, llaves en mano. Margot estaba parada junto al aparador de la cristalería, congelada, brazos envueltos alrededor de sí misma. En la puerta principal, Patricia se interpuso frente a Mark. Sus ojos estaban hinchados. Su cabello, ese castaño cuidadosamente teñido, de repente se veía mal, como un disfraz. Mark, por favor no te vayas así. Podemos hablar. Mark se detuvo, la miró. No querías hablar, mamá. Querías actuar. Margot lo intentó. Todos solo necesitan calmarse. Warren, ya en su camioneta, respondió sin voltear. Margot,
Si dices una palabra más, llamo a mi abogado mañana en la mañana. La oración aterrizó en el porche como un mazo. Margot se calló. Janice pasó junto a ella sin decir palabra. Ella la siguió, ojos en el suelo. Cargué a Lily al auto. Mark abrió la puerta. La abroché en el asiento del auto. Murmuró algo sobre su elefante de peluche. Se lo pasé. Lo agarró con ambas manos y volvió a dormirse. La casa detrás de nosotros, la casa de Patricia, la casa que había gobernado durante 30 años, se vació persona por persona. La cena que planeó para exponerme vació su propia casa. Manejamos en silencio durante 10 minutos. Lily dormía en el asiento trasero. La autopista estaba vacía. Tarde del domingo, la mayoría de las personas ya estaban en casa. Las farolas pasaban por encima en un ritmo lento, proyectando bandas ámbar sobre el tablero de mando. Mark habló primero. ¿Cuánto tiempo sabías lo de la prueba? 2 semanas. ¿Lo de James? 8 días. ¿Por qué no me lo dijiste? Había practicado esta respuesta, no con palabras, con lógica. Conocía su forma antes de conocer las oraciones. Porque necesitaba que lo vieras tú mismo. Si te lo hubiera dicho en privado, habrías llamado a tu madre. Ella habría llorado y se habría disculpado y te habría pedido que lo mantuvieras en familia y nada habría cambiado. Apretó el volante, lo soltó. Lo volvió a apretar. Estás diciendo que le habría perdonado la jugada. Estoy diciendo que el patrón tenía 34 años de edad. No podía romperlo con una conversación. Necesitabas verla actuar. Estuvo en silencio durante 1 milla. Luego, se tiñó el cabello durante 40 años. El cabello rojo era suyo todo el tiempo. Lo sé. 1 milla. Tengo un hermano, medio hermano en Portland, James. Dijo el nombre como si lo estuviera saboreando, probando su peso. Lo observé, su perfil contra las luces que pasaban, la mandíbula que Lily había heredado, los hombros que cargaban más que materiales de construcción. Estaba procesando, no cerrándose, no desviando, procesando. Extendió la mano por encima de la consola central, encontró la mía, la sostuvo. No la soltó hasta que entramos a nuestro camino de entrada. Apagó el motor, se quedó sentado un momento, me miró. Gracias, dijo. Por no protegerme de esto. Le apretó la mano. Eso no es lo que hacen los compañeros. El lunes, Mark llamó a Patricia. Necesito tiempo. No te comuniques con Daniele ni con Lily. Patricia, ¿durante cuánto tiempo? Mark, hasta que esté listo. Colgó, sirvió café, fue a trabajar. Así era Mark. Procesar haciendo. El martes. Warren llamó. Estaba en casa de Janice desde esa noche. Le dije a tu madre. Necesito espacio para pensar, dijo. Su voz era tranquila. Sin temblor, sin quiebre. La firmeza del electricista. 34 años de matrimonio. Eso es mucho cable que rastrear hasta la fuente. El miércoles. Courtney me mandó un mensaje con 3 palabras. Lo siento mucho. Luego un mensaje más largo. Debería haber cuestionado a mamá en vez de creerle. Estaba equivocada y lo sé, una disculpa no lo arregla, pero necesitaba decirlo. Respondí, gracias por decirlo. El jueves, Rachel le envió a Patricia una carta formal. Orden de cese y desistimiento con respecto a cualquier prueba genética no autorizada de Lily Atwood. Aviso de posible acción civil bajo los estatutos de privacidad de Connecticut. Patricia llamó a Mark, en pánico.
Mark le dijo que leyera la carta detenidamente y llamara a un abogado. El viernes por la tarde, Mark estaba sentado a la mesa de la cocina con su computadora portátil abierta. Había estado callado toda la semana, no retraído, solo concentrado, como si estuviera construyendo algo en su cabeza. Lo encontré, dijo. James es un maestro de historia en preparatoria. Entrena al equipo de básquetbol junior. Tiene una hija, de 4 años. Giró la pantalla hacia mí. Una foto en el sitio web de una escuela. James Callahan, cabello oscuro, la misma mandíbula que Mark, la misma pequeña torcedura en la nariz. Publicó en la plataforma de ADN hace 3 años, buscando a su madre biológica. Sobre el escritorio detrás de nosotros, el sobremanila estaba donde lo había puesto cuando llegamos a casa el domingo por la noche. Abierto. El documento que pretendía destruirnos se había convertido en el documento que reconstruía la verdad. Mark le envió un correo electrónico a James el sábado por la mañana. Lo escribió y lo borró 4 veces. Lo observé desde el umbral de la cocina con mi café, sin decir nada. Él necesitaba encontrar las palabras por sí mismo. La versión final era breve. Me llamo Mark Atwood. Creo que soy tu medio hermano. Mi madre nació en Hartford, Connecticut, en 1965. Si estás abierto a hablar, me gustaría eso. James respondió en 2 horas. He estado buscándola durante 7 años. Nunca esperé saber de un hermano. Programaron una videollamada para esa tarde. Mark instaló su computadora portátil en la mesa de la cocina. Llevé a Lily a la sala a ver su programa de la oruga. A las 7:15, escuché a Mark decir, «Hola, soy Mark». Y luego una voz que no reconocí, más grave que la de Mark, más firme. «Hola, Mark, soy James». Me quedé en la sala, pero podía escucharlos. Y después de 20 minutos, escuché a Mark llorar. No del tipo callado, del tipo que viene desde lo profundo del pecho. De un lugar donde la mayoría de los hombres pasan la vida fingiendo que no existe. Me quedé parada en el umbral de la cocina. En la pantalla, James también estaba llorando. La misma mandíbula, los mismos ojos. 36 años de distancia, y se ven como 2 versiones del mismo plano. James, ¿ella sabe? Mi madre biológica. Mark se secó la cara. Sabe. No fue bien. No quiero causar problemas. Solo quería saber de dónde vengo. Mark, tú no estás causando problemas, James. Tú no eres el que mintió. Lily me jaló la mano. Mamá, ¿por qué está triste papá? La levanté. No está triste, nena. Está conociendo a alguien nuevo. 2 semanas después, Patricia llegó a nuestra puerta sin anunciar. El viejo patrón, la misma entrada lateral, la misma suposición de que su presencia siempre era bienvenida, excepto que ahora la puerta lateral estaba con llave. Había cambiado el código. Tocó. Abrí la puerta principal. Estaba en el escalón con un cardigan gris, ojos enrojecidos. Viéndose 10 años más vieja que la mujer que había deslizado un sobre una mesa con la confianza de alguien que creía estar salvando a su familia. Necesito explicarme, dijo. Era joven. Mis padres me obligaron a darlo. Cargué esta culpa durante décadas. Mark apareció detrás de mí. Entonces deberías haberlo manejado honestamente. En cambio, lo proyectaste en mi esposa y en mi hija. Estaba tratando de proteger. No estabas protegiendo a nadie, mamá. Estabas protegiendo tu secreto. Patricia me miró. Daniele, por favor. Te lo estoy pidiendo. Le di una oportunidad.
La consideré por un largo momento. Esta mujer que había pasado 7 años midiéndome, catalogando mis defectos, salando el terreno entre yo y su familia. Esta mujer que le había robado el ADN a mi hija. Esta mujer que había planeado una ejecución pública en su propia mesa del comedor y lo había llamado amor. Patricia, eres bienvenida a tener una relación con Lily. Ella te quiere. No se la quitaríamos. La esperanza parpadeó en sus ojos. Pero será bajo nuestras condiciones, en nuestro horario, y nunca estarás sola con ella de nuevo. La esperanza se atenuó, pero no murió. Asintió. Esas son las condiciones, dije. No discutió. Por primera vez en 7 años, quizás por primera vez en su vida, Patricia Atwood no discutió. Bajó del porche, caminó a su auto, y se fue. Warren llamó a Mark un martes, 3 semanas después de la cena. He estado en casa de Janice desde esa noche, dijo. Primera vez en mi vida que duermo bajo el techo de otro hombre. ¿Estás bien, papá? He estado viendo a un consejero. No te rías. No me estoy riendo. Mi terapeuta, el Dr. Pham, dice que necesito averiguar con qué puedo vivir y con qué no. Warren hizo una pausa. La línea estaba en silencio excepto por el sonido del viento. Probablemente estaba afuera, parado en el patio de Janice. Puedo vivir con un error que cometió a los 25 años. Las personas cometen errores. Sabe Dios que yo he cometido los míos. Pero no puedo vivir con 36 años de silencio. Eso no es un error. Eso es una decisión tomada cada día. Mark no respondió. A veces el silencio es lo más amable que puede ofrecer un hijo. El sábado siguiente, Warren fue a nuestra casa. Trajo un camión de juguete que había hecho en el garaje de Janice, lijado a mano, pintado de rojo con ruedas de madera que giraban de verdad. Para mi nieta, dijo en la puerta. Lily lo vio desde el pasillo. Corrió. Papá Warren. Él la levantó y ella presionó la cara contra el cuello de su franela, sus rizos rojos contra su camisa de cuadros. La sostuvo durante un buen rato. Luego miró a Mark. Se parece a como era tu madre a esta edad, ¿sabes? Antes de que tu madre empezara a teñírselo. Mark asintió. Lo sé. Warren bajó a Lily. Ella rodó el camión por el porche, haciendo sonidos de motor. Él observó con la expresión de un hombre que acababa de recablear todo su entendimiento del pasado, rastreando cada conexión hasta su fuente. Encontrando cortocircuitos y callejones sin salida y decidiendo qué circuitos todavía valía la pena conservar. 6 meses después, Mark voló a Portland y conoció a James en persona. Se sentaron en un restaurante durante 4 horas. 2 hombres con la misma mandíbula, la misma nariz ligeramente torcida. 36 años de distancia entre ellos. James trajo a su esposa Amy y a su hija Sophie. Mark trajo fotos de Lily. En agosto, James y su familia visitaron Connecticut. Sophie y Lily jugaron en nuestro jardín trasero mientras Mark y James estaban sentados en el porche tomando té helado y viendo a sus hijas perseguirse una a otra por el aspersor. Me quedé parada en la ventana de la cocina y los observé. 2 hermanos encontrándose en medio de sus vidas. Patricia y Warren fueron a terapia de pareja. Warren volvió a casa después de 2 meses, pero puso condiciones. Honestidad, divulgación completa. Sin más cajones con llave. Sin más historias enterradas. Patricia aceptó. Dejó de teñirse el cabello. Ahora le salía gris plateado con rastros de rojo en las sienes. El fantasma de la chica que había tratado de borrar. Courtney se disculpó formalmente. Por escrito, envió por correo una carta escrita a mano, de 3 páginas, para mí y para Mark.
Fue lo más honesto que había producido jamás. La relación se estaba reconstruyendo lentamente, de la manera en que reconstruyes cualquier cosa que valga la pena conservar, una conversación honesta a la vez. La tía Margot no fue invitada al Día de Acción de Gracias. Nadie lo discutió. La ausencia hablaba con suficiente claridad. En el trabajo, ayudé a una niña de 5 años a dar sus primeros pasos con nuevas órtesis. Me agarró las manos, se impulsó, y estuvo de pie durante 3 segundos antes de volver a sentarse. Su madre sollozó. Escribí en mis notas. La paciente estuvo de pie sin apoyo durante 3 segundos. Progreso dentro del rango esperado. Algunas cosas toman tiempo, pero llegan. El sobre Manila está en un cajón de mi escritorio. Nunca lo tiré. No porque lo necesite, sino porque me recuerda que a veces el arma que alguien construye para destruirte es la misma arma que te libera. Esto es lo que sé ahora. Las personas que más se esfuerzan por exponer tus secretos usualmente son las que tienen los secretos más grandes propios. Y la verdad real, no necesita un escenario ni una audiencia ni un sobre Manila deslizado sobre una mesa del comedor. Solo necesita tiempo. Esa es mi historia. Una prueba de ADN, una mesa del comedor, y un secreto de 36 años de antigüedad. Si esto te recordó que debes confiar en ti mismo cuando todos los demás dudan de ti, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, dale suscribir, y nos vemos en el próximo.